terminé de hablar con el 911 y estaban los bomberos, acababa de llegar la ambulancia. Y yo me acerqué a él y por instinto le abrí los ojos y sus pupilas estaban muy dilatadas. Entonces yo ahí le dije a Homero, Mateo se murió. Pero yo creo que en el fondo, tanto mi marido como yo, pensábamos y sentíamos que si Mateo volvía, pues esa vida no iba a ser digna para él. Porque Mateo, su vida pues corría peligro, estaba muy, muy mal y estuvimos ahí 3 meses en el hospital. Hubo todas las complicaciones que se puedan imaginar, todas las complicaciones que un médico no quiere que le pasen a su paciente. Mateo las tuvo. Una vez sí me dijo, mamá, ¿me voy a morir? Y le dije, no. Entonces él creyó de lo que yo le dije, ¿no? Y Mateo a sus 14 años, 5 meses y 20 días de vida, cumplió su misión en esta tierra. Valentina nos buscó para contarnos la historia de Mateo, que a los 14 años murió y decidió donar todos sus órganos. Así es una parte de su vida. La vida de Mateo se divide en 2 bloques de 7 años. Sus primeros 7 años, él de pronto tiene una enfermedad rara de la sangre que se llama clásica, que solamente pasa de 1 a 6 personas por millón. A Mateo le dio y terminó en un trasplante de médula ósea. Ahí empieza esta parte de nuestra vida, que es la carrera más importante de nuestras vidas. En el libro yo platico el diagnóstico que vivimos como familia, que viví como mamá con un hijo enfermo, de cómo llevamos el proceso, cómo salimos del proceso. Y como les digo que la vida de Mateo se divide en dos bloques de 7 años. Mateo muere a los 14 años y es aquí cuando Mateo, antes de morir, meses antes, en una plática que tuvimos mis hijos y yo, decide donar sus órganos porque yo les pedí que cuando yo muriera, quería que si mis órganos funcionaran, los dieran en donación. Cuando yo les hice la pregunta a mis hijos, el único que me contestó fue Mateo. Y me dijo, yo también, mamá. Si algo de lo que sirve de mis órganos, yo se los regalo. Esas fueron las palabras que dijo. Ahora cuéntame algo, él nace bien, nace perfecto y a los 7 años encuentran que tiene esta enfermedad. ¿Cómo? Mateo fue un niño súper sano toda su vida, mi embarazo fue perfecto, fue un niño deportista desde muy chiquito, mi marido fue deportista de alto rendimiento muchos años, vivíamos del deporte, de las motos específicamente del enduro, y Mateo y Jerónimo, que es mi otro hijo, crecieron en este ambiente. Mateo desde muy pequeño dijo, yo quiero ser campeón mundial de motocross. Y era como su meta todo el tiempo. Tu sueño. Así fue. Él empezó a correr a los 4 años y en esas categorías que son de 4 a 6, pues Mateo ganaba y ganaba y ganaba, hasta que llegó un punto en que vimos sus habilidades, porque era de verdad asombroso ver las aptitudes de este niño tan chiquito. Ahí Mateo ya tenía 7 años. Regresando de una carrera, lo vi con moretones. Como mis hijos siempre fueron súper aguerridos, moto, bici, pues dije, pues a lo mejor se cayó. Y me dijo, no, mamá, no me caí. Y le empecé a ver más moretones. Uno como mamá, pues tiene esa intuición de decir, hay algo que no está bien. De repente mis hijos estaban jugando, Mateo y Jerónimo se dan un golpe y Mateo empieza a gritar así de la nada, pero gritos fuertes. Cuando me doy cuenta tiene una bola en el pecho con muchos colores y es ahí cuando digo, algo no está bien. Le hablo al pediatra y me dice, no te preocupes porque no tiene ningún síntoma extra. Hazle unos laboratorios y con eso vamos a descartar cualquier cosa. Se le hacen los laboratorios y salen sus plaquetas súper bajas. Las plaquetas normales de una persona son de 140,000 a 450,000. Mateo las tenía en 5,000. Hablo con mi prima, que es oncóloga, ve sus estudios y me dice, lo que tenemos que hacer ahorita es descartar una leucemia. Y ahí empieza como nuestra carrera más importante, ¿no? El 23 de agosto del 2017 Mateo entra al hospital, lo atiende un ángel, un pediatra, hematólogo, oncólogo, pediatra que se llama Alberto Olaya, que es un ángel. Y yo siempre en mis entrevistas lo menciono porque creo que es importante saber que existe una persona con esas aptitudes, ¿no? Él lo diagnostica con anemia plástica y es cuando la médula deja de funcionar. No crea glóbulos blancos, rojos ni defensas.
Entonces Mateo, de ser un niño activo, deportista, se tiene que estar en una cama, sin moverse, aislado, no besos, no abrazos, con una restricción alimenticia muy grande. Estuvimos en el hospital primero 15 días, en lo que le ponían como un tratamiento a ver si funcionaba. Salimos una semana, volvimos otros 15 días con otro tratamiento, porque la anemia plástica lo que hace es que los deja indefensos. Entonces cualquier cosa se puede volver mortal para los pacientes. O sea, lo que sea. Los bichos que tenemos en el estómago, buenos, para ellos se vuelven malos. Entonces están totalmente indefensos en el mundo. Para no hacerlo largo, nuestra tercera entrada al hospital pues fue la más difícil, porque Mateo, su vida pues corría peligro. Estaba muy, muy mal. Y estuvimos ahí 3 meses en el hospital. En el Inter, nuestro médico nos dice, ¿sabes qué? Pues necesito un trasplante de médula ósea. Empezamos a buscar. En ese entonces acababa de llegar a México VideMatch, que es una organización que es la encargada en buscar médula ósea. Nos pusimos en contacto con ellos, pero pues el tiempo lo teníamos encima. El donador fue mi marido. A Mateo lo trasplantan el 11 de octubre del 2017, o sea, si te pones a ver, es 1 mes y medio después. Todo fue muy explosivo. Que dentro de todo yo lo agradezco porque no deterioró tanto la salud de mi hijo, porque era un niño sano, un niño fuerte. Hubo todas las complicaciones que se puedan imaginar, todas las complicaciones que un médico no quiere que le pasen a su paciente. Mateo las tuvo. Estuvo con oxígeno 3 meses, dejó de caminar, tuvo un grado de desnutrición tremendo, pero al final pues avanzó y su trasplante fue exitoso. Fue como magia, ¿no? Después de que el trasplante injerta, pues los niños vuelven a nacer. Claro, con unos cuidados excesivos. Nos fuimos a casa. Mateo siguió aislado en su cuarto, no tenía contacto con su hermano, pensando que pues, es un niño de 5 años, ¿no? Era el peor enemigo para su hermano por los bichos que tienen los chiquitos en la escuela, exacto. Pero bueno, durante todo esto nos fortalecimos como familia, como equipo, que es como yo nos llamo, y pues salimos adelante. Perdón, ¿qué hacía él? O sea, cuéntame un poquito de él, de Mateo, a sus 7 años, en el cuarto encerrado. ¿Qué hacía? O sea, jugaba videojuegos, estaba de buen humor, estaba angustiado. ¿Cómo lo vivió él? Pues mira, al principio no entendía por qué él se sentía bien. O sea, no tenía ningún síntoma que lo hiciera sentir mal más que los moretones. Entonces, pues era como, ¿cómo? ¿Me voy a ir al hospital? Al principio fue como novedoso, ¿no? Estar en un lugar con muchos doctores, pero conforme fueron pasando los días, pues ya no se volvía divertido, porque ya no te podías parar, tenías que tomar los medicamentos, tenías que hacer ciertas cosas y sobre todo limitándote en tus actividades del día a día. Pasó por todas las emociones habidas y por haber. Estuvo acompañado de una psicóloga dentro del hospital que lo ayudó a gestionar esas emociones, a entenderlas a pesar de sus 7 años. Pero yo, si hago como un análisis hacia atrás, pues Mateo nunca se quejó. Mateo nunca dijo, no quiero. Como que todo decía, ok. Confiaban, ¿no? En ustedes. Totalmente. Es algo que mi marido y yo siempre le hablamos con la verdad. Nunca le escondimos nada. Nos veía con los ojos así, llorosos, ¿no? Y porque las cosas se ponían difíciles de pronto. Pero qué temple, tan jovencito. Pero siempre como, yo creo que como lo que dices, ¿no? O sea, le contagiamos esa seguridad que nosotros vivíamos de alguna manera. Una vez sí me dijo, mamá, ¿me voy a morir? Y le dije, no, porque estás aquí, porque estoy aquí yo cuidándote, porque están los doctores y mientras estés aquí todo va a estar bien. Entonces él creyó de lo que yo le dije, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues sí, armamos todos los legos del mundo, dibujamos, vimos películas, hicimos mandalas, escuchamos podcast, cantamos, o sea, todo lo habido y por haber. O sea, piensa que fueron 3 meses dentro de un cuarto, ¿no? En donde Mateo no podía salir a ver a sus compañeros de piso, estar en su cuarto, y pues yo tenía que tener cubrebocas, gorro, bata. O sea, fue una experiencia muy fuerte para él,
pero que si hoy lo pienso, fue la preparación para esto que hoy vivimos. Mateo literalmente volvió a nacer. Él pasó su cumpleaños en el hospital, cumpleaños 8, y cuando volvió a la vida, su recuperación fue asombrosa para todos, incluso para los doctores, porque decían, estuvo 3 meses acostado, usando oxígeno. ¿Cómo puede ser que llegó a su casa y dijo, no quiero la andadera? Porque tuvo que aprender a caminar, tuvo que reconectar todo el tema motriz, porque o sea, tú lo veías caminar y no tenía control. Entonces, pero él dijo, yo quiero. Y él hizo una lista en el hospital de todas las cosas que quería hacer saliendo del hospital, y pues las fue así, fue palomeando, ¿no? Mi marido se dedicó a su rehabilitación. La verdad es que esa parte yo se la aplaudo a él, porque día a día lo ponía a hacer ejercicios, subir, bajar, cosas que pues un niño a lo mejor no estaba preparado para hacer, pero Mateo lo hizo. Entonces sus médicos de pronto lo voltearon a ver y dijeron, este niño es como un trofeo. Entonces siempre era como, ok, esta historia está pasando así, pero te voy a platicar una que estuvo muy ruda y salió adelante. Entonces de pronto Mateo se empezó a volver como la historia de esperanza para mucha gente que acudía a estos doctores. Hasta acá te quiero hacer una pregunta. O sea, después de esto, cuando hablas de este renacer de Mateo, ¿vuelve a su vida normal? ¿Vuelve a la escuela? O sea, ¿retoma al 100% su vida? Totalmente. Haz de cuenta que se vuelve un niño como cualquier otro. Ok. El primer año, claro, fueron cuidados, se vuelve a revacunar. Son muchas cosas que tienen que hacer, ¿no? Igual le costó volver a hacer fútbol, bici, moto, pero su meta estaba muy clara. Yo quiero volver a las motos, yo quiero volver a la bici. Y me dice Mateo, mamá, si yo gano las carreras, voy a pasar la meta y voy a levantar la mano en señal de la victoria, dedicándotelo a ti. Entonces dije, ok, yo la verdad, soy muy honesta, no pensé que Mateo ganara. ¿Por qué? Porque venía de un proceso de reconexión, de reconstrucción, etcétera, etcétera. Pues ganó todas las carreras y fue así como, o sea, no digas cosas que no. Cuando Mateo y yo salimos de mi casa rumbo al hospital, cuando lo diagnostican, yo me agacho y le digo, no sé qué está pasando en tu cuerpo, pero lo único que te quiero decir es que esta es la carrera más importante de tu vida y la vas a ganar. Y bueno, ahí empieza pues todo esto, ¿no? Mateo vuelve a las motos, gana, no gana, pero siempre con esta intención de seguir avanzando y seguir avanzando. Amante de los deportes, Mateo, a raíz de su enfermedad, cuando vuelve, cuando renace, disfruta la vida al máximo. Todo lo que hace es como, todo lo goza, todo lo vive al 100. Estuvo con una restricción alimenticia muy grande para ser un niño. No podía comer chocolates, no podía comer miles de cosas. Entonces, cada chocolate que se comía era lo máximo. Tú lo veías y disfrutaba absolutamente todo. Dime algo, para ustedes, como papás y su hermano, ¿ya lo estaban viviendo como ya? O sea, ¿él ya está bien, ya? ¿O tú en algún momento todavía tenías como que la duda de si en serio ya va a estar bien? O sea, ya no se va a volver a enfermar, todo va a estar bien. ¿O cómo, no sé, cómo lo viviste tú? ¿Me explico? Yo creí absolutamente todo lo que veía de Mateo. Mateo me marcaba la pauta en yo saber cómo estaba mi hijo. Obviamente confié plenamente en los doctores. Cuando Mateo deja de tomar los inmunológicos, fue a los 6 meses, que normalmente un paciente trasplantado puede tomarlo toda la vida. Entonces, la evolución de Mateo fue asombrosa para mucha gente, ¿no? Y yo confié. Y yo lo veía, y yo sabía, insisto, él me marcaba esta pauta de decir, soy un niño normal, ¿no? No me trates como si yo fuera diferente. Eso no era algo que tenías en la mente todo el tiempo, de que él estaba enfermo, que estuvo enfermo, ya. Obviamente sí, es algo que permanece en mí, ¿no? Porque es una vivencia muy dura, ¿no?
Miedo a perderlo. el miedo a perderlo, el que te digan 2 veces, oye, posiblemente tu hijo se muera, no está fácil, ¿no? Pero no era como el punto principal en nuestra vida. Yo, la verdad es que me enfocaba más, me costó trabajo soltarlo, no lo voy a negar. Los primeros años me costaba mucho trabajo si se enfermaba o si esto, hasta que un día dije, lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar porque él necesita ser feliz y esto es lo que a él lo hace feliz. Porque para mí hubiera sido muy fácil dejarlo en mi casa, Sí, ¿no? encerrado. En una burbuja. Protegiéndolo. Pero, pues entonces serían mis miedos y no lo hubiera dejado ser feliz y hoy estaría totalmente arrepentida de haberlo hecho. Que no vivió. Mateo, su intención siempre fue correr en Estados Unidos, ser el mejor, ganar. Y en el 2023, a finales, decidimos llevar a los niños a correr a Estados Unidos. Y el correr en Estados Unidos pues también es un cambio de vida, es moverte para allá, invertir mucho dinero porque las motos es un deporte caro. La alimentación, Todo. todo. Yo de profesión soy chef, tengo como esta parte de nutrición y yo me encargaba cuando mi marido corría pues de su nutrición y después con mis hijos de prepararlos, ¿no? Y de prepararlos físicamente, de hacer ejercicio. O sea, sí éramos un equipo Sí, se te nota. Siempre pasa. bien formado, bien estructurado. Cuando nos vamos a Estados Unidos, es ahí cuando viene esta plática con mis hijos acerca de la donación de órganos. Que yo hoy lo veo y es cuando empiezas a juntar esas piezas del rompecabezas que te va dando forma el día de hoy. Nos fuimos a Texas en marzo del 2024. Llevábamos una semana previa al accidente de Mateo. Mateo tiene una carrera igual que su hermano, que es como una carrera muy famosa en Estados Unidos. Mateo se cae y no tiene esta participación y este rendimiento que él hubiera querido en las pistas, porque trae una lesión en la pierna. Su papá le dice, si quieres correr la siguiente, tienes que ir a terapia, te tienes que preparar, porque si no, no la puedes correr. Y como era de aferrado, ¿no? Y de decir, la voy a correr, y se preparó y lo hizo, tomó sus terapias, hasta que el doctor le dijo, estás dado de alta, puedes entrenar. Esto fue el 20 de marzo, fue nuestra última terapia con el quiropráctico en Texas, estábamos en Houston. Y el sueño de Mateo era correr en una pista que se llama Three Palms, que está en Conroe, está muy cerquita de Woodlands. Fuimos a entrenar esa pista porque el fin de semana ahí se corrían las carreras. Me gusta como platicar esta parte porque un día antes yo les compro a mis hijos equipos de moto que para ellos era como un amuleto usarlo el día de la carrera. Y ese día, el miércoles 20, me dice Mateo, mamá, me voy a poner mi equipo. Le digo, no, porque lo vas a ensuciar y el fin de semana son las carreras. Y me dice, no te preocupes porque no lo voy a ensuciar. Llegamos a Three Palms. Yo normalmente me quedo recogiendo como pues el relajo que dejaron con sus motos y demás. Y algo me hizo irme con él a la entrada de la pista. Hicimos puño, lo persiné, se persinó y le dije, diviértete, disfrútalo, conoce la pista, aquí voy a estar. Y me quedé. La primera vuelta lo grabé y en la segunda vuelta algo pasó. Entró una recta donde hay whoops. No venía rápido, no venía haciendo cosas peligrosas. Simplemente entró en esta recta, se descontroló su moto salió hacia un lado, él salió hacia el otro. Yo pues estaba enfrente de él. Digo gracias a Dios que no lo vi cómo cayó, porque creo que hubiera sido aún más mi trauma. Pero en el momento que estaba sucediendo las cosas, agarré mi teléfono y le marqué a mi marido y le dije, háblale a una ambulancia porque Mateo se cayó. Y es ahí otra vez cuando digo que los papás tenemos este sexto sentido que te dice que algo no está bien. Me tardé en llegar, yo creo que 40 segundos. Cuando llegué, ya había una persona con Mateo. Cuando lo vi, no me gustó su posición en el piso. Perdón.
empecé a gritar. En eso llegó Jerónimo, que también estaba en la pista, y pues no entendía qué estaba pasando, ¿no? Llegó mi marido, se acercó, le empezó a hablar. Yo hablaba con el 911 explicándole lo que estaba pasando. Y ya sabes que pasan minutos y minutos, y Homero le decía, Mateo, aquí estamos, hijo, tranquilo, ahorita regresas, te pusiste un golpe muy duro. Y pues no regresaba. Terminé de hablar con el 911 y estaban los bomberos, acababa de llegar la ambulancia. Y yo me acerqué a él y por instinto le abrí los ojos y sus pupilas estaban muy dilatadas. Entonces yo ahí le dije a Homero, Mateo se murió. Claro que, pues ahí Homero me dijo, claro que no, tiene un golpe muy duro. Yo sé que mi hijo ahí ya no está. Yo lo sé. Al final creo que esta conexión que tenemos con él, con nuestros hijos, pues nos hacen sentir. Obviamente, nunca me di por vencida, ¿no? Me fui con él al hospital, en la ambulancia, y todo el tiempo yo le decía, aquí estoy, todo está bien, todo está bien. Llegamos al hospital. Corazón. Él físicamente se veía bien, no tenía un golpe que te llamara la atención. Su semblante, haz de cuenta que estaba dormido, no tenía ninguna expresión de sufrimiento. Y yo creo que a mí eso hoy es lo que me da paz, lo que me da calma. Llegamos al hospital de Woodlands, que al final pienso que la vida te pone en ciertos lugares por algo. Yo estaba a 10 minutos de un súper hospital. Los bomberos y la ambulancia se tardaron en llegar nada. Llegamos a este hospital y nos dijeron que efectivamente Mateo tenía un golpe muy duro en la cabeza, tenía una hemorragia y tenían que hacer algo para detenerla. Mateo entró a cirugía porque la intención era hacerle una craneotomía para que el cerebro liberara esa presión que había. No era un hospital pediátrico, el médico que lo atendió decidió no seguir porque no podía con esto que tenía. Lo volaron a Houston, a un hospital pediátrico, y pues en el Inter de Woodlands a Houston es 1:10 con tráfico, ¿no? Y eran las 5 de la tarde. Yo hablé con esa prima que en algún momento me dijo, vamos a descartar una leucemia, y me dijo, no te preocupes, seguramente tiene un golpe muy duro, pero los niños tienen no recuerdo la palabra que me dijo, pero me dijo, su cerebro todavía está como... Una plasticidad. Exacto, gracias, una plasticidad. Su cerebro todavía está como blandito. Dijo, no te preocupes, va a despertar. Pues yo confiaba. Llegamos al hospital y nos atendió la doctora que le hizo la cirugía, y que Mateo tenía otros golpes que no se veían visualmente. Tenía un golpe muy duro en el pulmón que le hicieron, tuvo una perforación en pulmón, tuvo un desgarre de una arteria. Todo lo pudieron controlar, pero visualmente no se veía. Y bueno, aquí es cuando nos dicen, pues vienen las 72 horas clave para que tu hijo vuelva. Cuando pasa todo esto, mi marido empezó a tomar el tiempo. En el momento que yo le hablé, hasta el momento que se lo llevaron en la ambulancia, y eran más de 15 minutos. Y tú sabes que después de tanto tiempo el cerebro sin oxígeno, pues las secuelas son terribles. Cuando nos explica esto la doctora, nos dice pues todo lo que puede ocurrir si Mateo despierta. Las secuelas. La verdad es que dijimos, si él decide despertar, vamos a hacerlo con todo el amor del mundo. Pero yo creo que en el fondo, tanto mi marido como yo, pensábamos y sentíamos que si Mateo volvía, pues esa vida no iba a ser digna para él. Que no era lo que él hubiera querido.
cabe mencionar que pues estábamos en un lugar que no conocíamos. Bueno, no es que no conociéramos, No, sino sin no era, tu no, gente, no era pues. nuestro país. Estaban lejos de casa. Exacto. Familiarizado. No estaba mi familia. Gracias a Dios tuvimos mucha gente con nosotros en donde nos acompañaron, nos contuvieron. La comunidad del motocross en Texas se volcó hacia nosotros. Estuvimos muy acompañados, pero al final pues nuestra gente más cercana no estuvo ahí. A las 24 horas de esto que sucedió, le empiezan a hacer exámenes a Mateo para ver si tiene alguna respuesta cerebral. Mateo no tiene ninguna respuesta cerebral y ahí nos dicen que posiblemente presenta una... Pero tienen que esperar otras 24 horas porque tienen que tener 2 equipos médicos para que no haya ninguna equivocación entre uno y otro. Obviamente cuando nos dicen esto, pues lo primero que nos viene a la cabeza fue ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Cuando, quiero mencionar esto, cuando Mateo estuvo enfermo, pues estuvo separado de su hermano todos esos meses. Y Mateo y Jerónimo eran como buenos hermanos, ¿no? Y en esta ocasión, las enfermeras les llamaba mucho la atención que yo para todo trajera a Jerónimo. Cualquier decisión que tomábamos, pues la tomábamos los 3, ¿no? O sea, Jerónimo siempre estuvo ahí. Y yo pienso que para él fue muy importante el tener de alguna manera esa voz con lo que sucedía con su hermano. Sin duda. Cuando confirman el cerebral de Mateo, pues lo primero que a mí me viene a la cabeza fue, mamá, yo quiero regalar mis órganos. Y pues salgo con la primera enfermera que me encuentro y le digo, oye, mi hijo tiene mortalidad y quiero donar sus órganos. Y me dijo, pues yo soy la indicada. Yo soy la de la organización y ahora sí que venía pasando por aquí. Wow. Y bueno, ahí empieza como pues otra parte, ¿no? En Estados Unidos tienes la oportunidad de quedarte con tu familiar o irte y volver después por sus pertenencias. Y nosotros quisimos estar ahí todo el tiempo, acompañando a Mateo, que también de alguna manera fue pues nuestra despedida con él ahí. Yo me acuerdo que cuando entró Jerónimo al cuarto, a Mateo pues le acababan de rapar la mitad de la cabeza para hacerle la cirugía. Visualmente era muy impresionante verlo, pues porque estaba conectado. Y Jerónimo, claro que se impactó y le dije, esto que estás viendo aquí ya no es tu hermano. Este es el estuche que tenía a tu hermano. Tu hermano hoy está aquí presente con nosotros. Y creo que para Jero eso también fue como, ok, ¿no? Tuvimos nuestra despedida con Mateo, dormimos con él, lo bañamos. Gente que pudo venir de México nos acompañó, familia, amigos. Fue un momento muy duro, muy, muy duro, pero al mismo tiempo fue una despedida increíble, increíble. Viene aquí esta parte que es como lo que se ve en las películas, ¿no? Del pasillo de honor en donde salen todos los doctores, enfermeras a aplaudirle. Una de sus canciones que desde que estaba en mi panza le ponía era Here Comes the Sun. Y pedimos esa canción en su honor walk. Nos despedimos en el elevador porque fue a donar sus órganos. Mateo donó corazón, 2 segmentos de hígado, sus 2 riñones, córneas y tejido. Wow. ¿Supiste quién? Sí, en Estados Unidos sí tienes esa oportunidad de saber quiénes son los receptores. Hasta ahorita solamente hemos conocido un niño, se llama Tomás. Es un niño que tenía una insuficiencia severa ya pues en etapa final. Y Mateo donó los órganos el 27 de marzo
y a Tomás lo trasplantaron el 28 de marzo. Tomás hoy está perfecto, lo conocemos, tenemos una relación con él. Hoy incluso hablé con su mamá que está embarazada. El día que lo conocimos, la verdad es que los tres íbamos un poco pues temerosos, ¿no? Porque no sabes a quién le llegó ese órgano, no sabes si las costumbres, si la educación. Si vas a sentir algo, ¿no? Exacto. Fue algo mágico. Desde que llegamos, el niño volteó a ver a Jerónimo y lo agarró de la mano. Y fue una conexión. Todo el tiempo. Pero al mismo tiempo preguntaba, quiero ver a Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿No? Y fue ahí cuando le dijimos, Mateo no está aquí físicamente, pero tú tienes un pedacito de él y está aquí presente con nosotros. Y bueno, hasta ahorita es el único receptor que hemos conocido. Es un proceso que puede llevar años. Pero bueno, estamos abiertos. Yo de alguna manera colaboro con Life Gift, que es la organización que De donación. ¿Qué tal? Exacto. Y bueno, pues desde entonces estamos aquí, ¿no? Creo yo, y lo entendí en el hospital, todavía con mi hijo ahí, físicamente, y le dije, ahora entiendo por qué vivimos esto, porque tú nos preparaste para esto. Y qué suerte que o sea, no que se murió, pero que se murió haciendo lo que él quería. Tuvo 7 años para cumplir sus sueños y lograr sus metas. Qué satisfacción para ustedes, qué plenitud. Como bien dices, que yo así lo veo, ¿no? Qué privilegio tuvimos, mi marido, mi hijo Jerónimo y yo, de estar ahí en el momento en donde Mateo, yo digo que se echó su brinco y de repente apareció en un lugar increíble. Pero creo que poca gente en la vida tiene este regalo, este privilegio de irse haciendo lo que más amaban, Una oportunidad. en el lugar que más deseaban estar, vestido como él quiso y con sus 3 amores, ¿no? Para nosotros fue un regalo, así lo veo hoy, que Dios nos dijo, es un momento, aquí van a estar todos juntos. También hoy que lo pienso, que nos tocó estar a los 3 solamente, vivirlo los 3 en sus máximas expresiones, pero los 3 juntos. Sin duda, pienso que todos venimos con un destino bien marcado. Y Mateo, a sus 14 años, 5 meses y 20 días de vida, cumplió su misión en esta tierra. Wow. Tengo muchas preguntas. ¿Alguna vez te entró el tema de arrepentirte de donar sus órganos? O sea, de no tenerlo a él completo, no sé cómo explicarlo. O sea, como que no sé cómo es el proceso, pero imagino que pues, a él lo sacan, lo cosen y lo entierran o lo creman normal, no sé. Pero como de no tenerlo a él completo en algún momento. La verdad es que no. Y qué bueno que lo dices, porque creo que es algo que lo tenemos que platicar. Muchas veces decimos, no porque voy a vaciar a mi hijo, no porque va a estar incompleto. La realidad es que hoy tu hijo no está. O sea, es el estuche. Se escucha como muy duro y a lo mejor mucha gente me va a juzgar. Pero no. El alma de Mateo va a permanecer toda la vida. O sea, el espíritu, todo eso va a estar conmigo. Entonces, en algún momento Mateo requirió un trasplante de médula. Mi marido y yo nos volvimos posibles donadores. Él le donó la médula a mi hijo. Me tocó vivir situaciones en las que los pacientes no encontraban a su match, sí. ¿no? A su donador, y se morían. Y yo creo que ahí también te cambia esta manera de pensar, que muchas veces por nuestra religión, por nuestra cultura, por nuestra educación, pues nos limitamos o nos negamos a decir, puedo darle vida a alguien más. Para mí, hoy, creo que es parte de mi paz, de mi tranquilidad como mamá, el decir qué generoso mi hijo,
por haber pensado en eso. Claro. Yo creo que nadie a los 14 años tiene ese pensamiento. Sin duda Mateo tenía una experiencia antes que lo hizo, ¿no? Ser de una manera o cambió, no lo sé. Pero también a mí me cambió. Y yo hoy lo vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir. El día que yo muera, si hay algo que puedo donar, lo voy a donar. Y si le preguntas a Jerónimo, que hoy tiene casi 13 años, le contesta exactamente lo mismo. Entonces, creo que está en nosotros el poder compartir esta parte, ¿no? El, sí, enseñar a los demás que se puede y que le estás dando vida a alguien más. Cuando nosotros supimos que el corazón de Mateo se iba a un adolescente, porque eso nos dijeron como, no lo tenían que haber dicho en el hospital, pero me lo... Exacto. Sí, te iba a preguntar del corazón. Claro que Jerónimo se emocionó mucho y me dijo, imagínate mamá que ese niño pues se vuelva campeón de motocross. Ya sabes, empezó a fantasear. Sí, a fantasear. Cuando nos llega la carta de los receptores, el corazón no se fue a un adolescente, se fue a un señor de 67 años. Jerónimo se enojó. Me dijo, ¿pero por qué? Él ya tenía tu ilusión. Sí, ¿por qué a un señor ya grande? Y mi primera contestación fue, porque él también necesita vivir. Porque ese corazón era para él, porque ese señor también tiene una historia, y tiene hijos, y a lo mejor tiene nietos. Y gracias a eso, hoy ese señor está aquí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? El cambiarnos ese chip y no ver esa parte como, pues mi hijo no va a tener los órganos, pues sí, ya no los necesita. Sí, no limitarte a la creencia, ¿no? Exacto. O sea, él ya no está ahí, está acá. Así es. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo interpretaste tú cuando él te dice del que se va a poner el traje nuevo, que él te dijo, no lo voy a ensuciar? ¿Cómo lo interpretaste tú? Mira, yo hoy soy una persona sumamente espiritual. Creo en un ser superior. Yo le llamo Dios, creo en los ángeles, creo en muchas cosas y que también eso me ha sostenido el día de hoy. Y sí pienso que Mateo de alguna manera, es algo que a lo mejor nunca lo voy a saber, pero posiblemente él sabía. Cuando se fue del colegio, porque nos íbamos a medio año escolar, le dijo a una de sus amigas, despídete de mí porque no voy a volver, me voy a quedar a vivir en Houston. Yo no lo supe hasta después. Ella te lo contó. Entonces sí pienso, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas que de pronto pues, son señales, no sé cómo decirte, ¿no? Que solo tú entiendes. Exacto. Sí. Yo te digo algo, bueno, yo le doné el riñón a mi papá, punto de aparte, pero sí es verdad que la conciencia en los hijos y todo es a través del ejemplo. Y creo que el ejemplo que le estás dando a todos los que nos están escuchando es eso. Y el poder trascender lo que hiciste, todas las partes de tu hijo en diferentes seres humanos, en diferentes vidas, en diferentes oportunidades. Solo unos papás como ustedes que le dieron lo que le dieron a Mateo, que, o sea, cada cosa que decías, el cumplirle sus sueños, el acompañarlo, el entrenarlo. Qué dedicación de papás, qué importancia le diste a lo que tu hijo quería y lo que le importaba, de veras. Mis respetos. En todo el sentido de las palabras, de veras, mis respetos. Qué suerte tú. Un ser humano hable con esa convicción, no importa que tengas 7 años o 14, no habla más que de los frutos de la dedicación y el amor con el que él estuvo aquí. Gracias. Y continúa, así que muchas gracias por el ejemplo y por venirnos a contar la historia. Gracias por acercarte. Sí. Amazon, ¿dónde podemos conseguirlo? Perdón. Amazon y Mercado Libre lo pueden pedir. Hay mucha gente que me lo pide a mí a través de mis redes. Aquí van a estar. Exacto. Redes, sí. Todo. Quiero terminar con algo. Sí, por favor. Yo en septiembre tengo una formación de coach de acompañamiento oncológico como tal. Y después de la pérdida de Mateo, que no me voy a decir pérdida porque no lo he perdido, de la trascendencia de mi hijo, me metí a estudiar tanatología. Por eso venía hoy de ahí, de mi curso. Y abrí hace un par de meses un grupo en Facebook que se llama Mamá en Duelos, en donde es una comunidad de papás justamente que están pasando el proceso o que han vivido la pérdida de su hijo.
y lo que he visto es asombroso, es muy fuerte porque como sociedad de pronto juzgamos mucho y necesitamos un tiempo de decir, bueno, ya se murió hace un año, ya tienes que estar bien. Sí. Según la quién. realidad es que no. Entonces hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo, que necesitamos dejar de juzgar como sociedad. También yo me he enfocado mucho en los papás, porque de pronto en las pérdidas de un hijo solamente nos centramos en la mamá. Nos olvidamos del papá y nos olvidamos del hermano. Del hermano, Sí. lo que Hay te que crear el decía. espacio. Claro. Y los dos están viviendo una pérdida única, porque la relación que tenían con su hijo, con Mateo en este caso, pues era única. Claro. Entonces es un grupo que la verdad me ha ayudado a seguir caminando. Cualquiera se puede meter. Cualquiera, es abierto. Ok. Y es un espacio seguro, es un espacio en donde nadie te va a juzgar, en donde puedes contar tu historia y de pronto habrá psicólogas, de pronto habrá tanatólogas. Yo siempre les digo, pide que te acompañen en tu proceso. Gracias. Muchas Gracias. De Un verdad, placer qué estar aquí bonito con escucharte. ustedes. Gracias. Si te gustó, danos like, suscríbete y déjanos aquí tus comentarios. Gracias.